Un ya histórico estudio publicado en Science en 1953 demostraba cómo a partir de los componentes de la atmósfera terrestre inicial podían surgir los aminoácidos, clave para la formación de la vida. No había ingredientes más conocidos y accesibles para la sopa primigenia, como la descrita por Darwin: metano, hidrógeno, amoníaco, agua y electricidad. El experimento de Miller, hoy común en las clases de química de los institutos, consistió en juntar todos estos ingredientes y descargar electricidad, simulando así el océano, la atmósfera y los rayos de hace 4.500 millones de años. El resultado fue una sopa de aminoácidos. Un simple experimento había logrado crear 13 de los 21 aminoácidos necesarios para la vida. El célebre astrofísico Carl Sagan lo consideró el paso más significativo para convencer a los científicos de que la vida puede ser abundante en el cosmos. 55 años después, la misma revista Science publica una revisión del experimento. Jeffrey Bada, de la institución Scripps de Oceanografía en la Universidad de California en San Diego, y colegas han reinterpretado el análisis de Miller para concluir que los principales componentes de la vida pudieron surgir de las erupciones volcánicas. Durante estas décadas, varias evidencias han cuestionado la validez de la atmósfera recreada por Miller. Existen dudas de que esta fuese tan reductora, es decir, pobre en oxígeno. Sin embargo, el nuevo experimento llevado a cabo por Bada sugiere que incluso si la atmósfera en su conjunto no era tan reductora, podría haberse dado una síntesis prebiótica localizada en sistemas volcánicos, dice el estudio. Se cree que la Tierra, en sus orígenes, era un planeta convulso, sacudido por la actividad volcánica. El estudio actual sugiere que los rayos y las emisiones de gases resultantes de las erupciones volcánicas pudieron producir los componentes químicos necesarios para la vida. Al volver a realizar el experimento con técnicas contemporáneas, los investigadores han logrado crear un total de 22 aminoácidos. Tras una de las pruebas, los autores del estudio publicado describen que el vapor expulsado por los volcanes inyectado en la chispa eléctrica puede haber generado con radicales hidroxidados que reaccionaron o bien con los precursores de los aminoácidos o con los propios aminoácidos. Tras la muerte de Miller en 2007, Bada, ya veterano, y sus colegas rescataron las muestras químicas originales de aquella sopa primigenia. Estábamos seguros de que aún quedaban cosas por descubrir en el experimento original de Miller, dice Bada, coautor del estudio. Nos dimos cuenta de que una versión moderna de las pruebas con sistemas volcánicos produce una variedad más amplia de componentes. El monte Everest entre todas las montañas, esta es la más elevada de todo el planeta Tierra, con una altura de 8.840 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en el Himalaya, en el continente asiático, y marca la frontera entre Nepal y China. Es todo un acontecimiento poder apreciar de cerca esta majestuosidad formada por la naturaleza. El origen de las montañas se debe al producto de las diferentes fuerzas que se generan en el interior de la superficie terrestre, lo que luego tuvo que ser modificadas por factores exógenos, como la erosión. Este es un fenómeno que no deja rasgos en el relieve y la configuración actual de los continentes, lo cual se subdivide del plegamiento herciniano, en la primera fase, y del plegamiento alpino, que corresponde a la tercera fase. Mientras que para la cuarta fase los glaciares erosionaron en lo que conocemos como las cadenas montañosas. Esto permite que el origen de lo que conocemos actualmente como paisajes de cadenas montañosas sea posible. Un ejemplo de estas formaciones terciaria de una cantidad de montañas, lo que conocemos como la cordillera de los Andes. En la historia de la Tierra ha habido al menos 3 períodos de formación de rocas. Caledonian, cuyo terreno montañoso se formó hace 400 millones de años, como en Escocia, cuyo nombre latino era Caledonia, cuyo pico más alto es Ben Nevis. Hercynian, con relieves formados hace 270 millones de años, como Ural, con Narodnjaja a 1873 metros sobre el nivel del mar, entre Europa y Asia, y los Apalaches, con el monte Mitchell a 2025 metros sobre el nivel del mar, en América del Norte. Terreno alpino, montañoso con formas altas, largas crestas, volcánicas o no, formadas hace unos 35 millones de años, como en los Alpes de Europa y el Himalaya de Asia. Son los relieves más jóvenes y muchos de ellos aún se elevan, lo que provoca que la erosión los haya afectado durante menos tiempo, por lo que las montañas alpinas tienen los picos más altos en el relieve del país. Ejemplos representativos de tales montañas son el Mont Blanc, de 4.810 metros, y el Everest, de 8.848 metros. El Día Internacional de la Montaña es el 11 de diciembre. Hay montañas de estilos tectónicos, de fallas germánicas, jurásicas y alpinas en declive y mezcla. Frutos de diferentes orígenes podemos encontrar montañas rotas o productos de una falla o grieta, e incluso fracturado por peso. También hay un origen volcánico, que sucede con el Teide, en Tenerife. Según la altura que tengan las montañas, estas se pueden dividir en colinas, o en montañas medias, y montañas altas. Por la forma en que se agrupan podemos encontrar cordilleras, unidas en sentido longitudinal, y macizos, agrupadas en forma más circular o compacta. Las montañas son una de las obras maestras más impresionantes de la geomorfología y son una parte importante de la dinámica de la Tierra. Aunque parezca un poco extraño, hay mini montañas, pueden ser pequeños o grandes, y siempre la majestuosidad permite la biodiversidad y el medio ambiente en nuestro planeta en muchos aspectos. Sin duda la naturaleza es sabia y es perfecta. Antes de hablar sobre el proceso de formación rocosa, los definimos. Entendemos todas las cadenas montañosas naturales a más de
700 metros de su base, que a menudo se concentran en lo que conocemos como sierras y cordilleras. Algunas de las montañas más importantes del mundo son el Monte Everest, China y Nepal, K2, Pakistán y China, el Kanchenjunga, entre India y Nepal, el Himalaya y el Aconcagua, en Argentina. Son de los más emblemáticos por su gran altitud pero en diferentes tamaños. Las montañas cubren el 27% de la superficie total de la Tierra y el 10% de la población mundial vive en estas áreas. A partir de ahí, nacen los ríos más grandes e importantes de nuestro planeta, que forman una parte fundamental de la red fluvial, y de hecho, el 80% del agua dulce del mundo proviene de ellos. A lo largo de la historia, la humanidad ha utilizado las montañas de diferentes maneras y se usó, por ejemplo, como un punto estratégico en 23 de los conflictos armados más importantes de la historia. Las montañas están formadas por dos factores principales, estos son elementos que son concentrados endógenos como exógenos. Es decir, el ascenso de la montaña se produce por razones internas, debido a las capas de la Tierra y los movimientos de las placas tectónicas, y también al exterior, donde el entorno, el clima y muchas otras cosas deben hacerse. Todo esto funciona de la siguiente manera. La formación de la estructura de las montañas es el resultado de ciertos elementos como los orígenes. Es el proceso a través del cual los movimientos en las placas tectónicas como estos se doblan o enrollan, los cambios en la superficie terrestre y dan lugar a alturas que denominamos montañas. Por ejemplo, en términos de factores exógenos, hacemos referencia a la erosión, que es fundamental para la formación de la montaña. El hielo se forma a menudo en la cima de una montaña. Esto en algunas elevaciones se derrite y produce un derretimiento que corre desde las laderas de las montañas. El agua va desde esas alturas y luego llega a las diversas redes fluviales y finalmente llega a los océanos. Aunque toda el agua fluye y debido a diversos factores climáticos como el viento, la roca está podrida y toma la forma de un cono. Estas corrientes arrastran todo tipo de elementos, desde minerales hasta tierra en el suelo, que luego va al mar. Si no hay hielo en las montañas, la erosión será responsable del agua de lluvia, que de manera similar se desliza y arrastra todos los sedimentos existentes. Va desde la cima hasta la base y provoca de la misma forma que una forma cónica típica que caracteriza a las montañas. Resumiendo lo anteriormente mencionado, podemos decir que básicamente las montañas son formadas primero por la orogénesis, que crea la estructura como tal de cada montaña y, en segundo lugar, por la erosión que es la que moldea toda esta superficie rocosa. El resultado es una montaña hecha y derecha, independientemente de su altura, ya que todos ellos tienen formas similares.